Historia del Derecho, asignatura M05, profesora Mariana León Marco. Bien, en esta sesión vamos a conversar un poco sobre la relevancia del derecho romano. En el programa tenemos previsto analizar varias civilizaciones, pero vamos a comenzar con el derecho romano, porque la codificación que ocurre con Justiniano es realmente el cuerpo de leyes que estudiantes de primer año deben tener en cuenta para continuar el estudio de esta noble profesión. Así las cosas, la historia la vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a tomar un personaje de la época que vamos a comentar, que vamos a analizar, y luego vamos a tomar un cuerpo de leyes específico. Simplemente porque en el caso del derecho romano se extiende por un lapso de 11 siglos. Entonces se podrán imaginar que no podemos estudiar a profundidad 11 siglos de jurisprudencia en este curso, sino que por el contrario vamos a extraer lo esencial para que les asista este conocimiento en el desarrollo de su criterio como profesionales del derecho. Inicialmente, la ley era hecha por decisiones de comunidades rurales en Roma, ¿no? Y en Roma pasamos por muchas formas de funcionamiento que van desde una ciudad-estado, que luego se convirtió en un imperio multinacional que ocupaba la mayor parte del mundo civilizado. Entonces, durante todo este tiempo, el derecho romano progresó y mostró una evolución realmente impresionante, que luego se manifiesta de una forma más clara con la codificación de Justiniano. Avanzó el derecho en diferentes etapas. Primero, pasaban decisiones de pequeños municipios, de cortes locales que se iban compilando, ¿no? Generalmente por miembros de la sociedad pertenecientes al clero, pero más adelante apareció la profesión justamente de los juristas o profesionales del derecho. Hay una diferencia entre ser jurista y ser un profesional del derecho en sentido técnico, porque cuando se hablaba del término jurista de esta manera, en sentido amplio, pues denotaba en ese tiempo también el conocimiento de los criterios de los jueces, que se define como la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? Es el criterio reiterado de las cortes y magistrados sobre un punto de derecho. Entonces los juristas conocían estas costumbres, conocían estos criterios y por eso se les llamaba de esa forma. Había otros técnicos del derecho, como los escribanos, en cierto punto, o algunos recolectores de impuestos relacionados con los pretores, que también estaban en el mismo campo, pero ejercían funciones distintas, no la profesión de abogado como la conocemos hoy. Por ejemplo, el comentario a la ley, que se llama la glosa, o sea, es una actividad de comentar las leyes, de comentar los códigos, era propio en realidad del clero, es decir, de la iglesia. Eran los sacerdotes que llevaban esta responsabilidad por un largo tiempo en el desarrollo de estos cuerpos jurídicos, pero más adelante aparecieron lo que se denomina entonces los profesionales del derecho seculares. Así las cosas, la mayor parte del derecho romano, especialmente lo que tiene que ver con el derecho privado, no era un resultado de la legislación, sino que era un resultado de la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues resaltar simplemente que no había, digamos, un órgano legislativo que creaba las leyes y entonces a partir de allí surgía la norma, no, sino que la fuente del derecho era justamente el resultado de estos criterios reiterados de los magistrados y tribunales sobre un punto específico del derecho. Así las cosas, tenemos que cuidarnos mucho porque es la costumbre lo que en primera instancia forma los cuerpos legales. Es decir, las normas se crean a través de la costumbre y no a través de un órgano legislativo que pues tenga facultades o distintas potestades para promulgar leyes, como vemos en el ordenamiento civil actual.
este cuerpo de decisiones o este cuerpo de criterios no era simplemente una masa de costumbres que iban cambiando de un lugar al otro, sino que por el contrario, se formaba una tradición muy firme que se iba desarrollando y que se transmitía de un jurista a otro por medio de todos los especialistas que intervenían en esa área, inicialmente los sacerdotes romanos o la clase del clero como tal dentro de la sociedad romana, y más adelante, como hemos conversado, pues los juristas seculares. En otras fases más adelantadas, el proceso de creación de leyes o las fuentes de derecho se vieron muy centralizadas. La jurisprudencia, junto con las leyes o estatutos, fue compilada en códigos y este proceso se conoce como el proceso de codificación, de manera que la ley tenía desarrollos que provenían de la jurisprudencia, pero también entonces pasó a tener leyes que eran creadas por este órgano central en el gobierno, que veremos a lo largo de la historia. Podía haber sido pues un hecho de un edicto del emperador, puede haber sido una ley promulgada por el Senado, según la era que estemos analizando específicamente, y sobre esto vamos a estar hablando con más detalle. La historia del derecho romano se divide en tres grandes periodos. ¿Por qué? Porque son los periodos de evolución política más notables. Recuerden que estamos hablando de 11 siglos de vida política cuando hablamos del derecho romano. Así entonces tenemos primero la monarquía, que va desde la fundación de Roma en el siglo 8 a.C. hasta el 509 a.C. Luego tenemos la república, que va del 509 hasta el 27 a.C. La república. Recuerden que la muerte de Julio César es en el 45 a.C., el 15 de marzo. En esa época había una fiesta que se llamaba los Idos de Marzo. Y por eso es que es un personaje que vamos a estudiar en el contexto del derecho romano, porque está en la transición o digamos en la caída de la república y la formación de la tercera fase, que es el imperio, que va desde la fecha 27 a.C. hasta el 565. La era de la república, a su vez, se divide en dos fases. Primero la república temprana, del 509 al 287 a.C., y la república tardía, que sería del 287 a.C. hasta el 27. De esta manera, la era del imperio también tiene sus subdivisiones, que lo vamos a ver en su momento específico, pero por el momento nos vamos a enfocar en la república. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en la república? Porque vamos a ver fenómenos jurídicos muy importantes para nuestro sistema jurídico actual. Entonces, por esta razón, nos vamos a centrar en el estudio de las leyes de Roma durante la República, especialmente el periodo de la República tardía, que de cierta manera, en un sentido histórico, pues se marca con la muerte de Julio César, ¿no? Porque ahí es donde entonces pasamos, digamos, al imperio como tal. Entonces vamos a estar conversando sobre ese personaje, pero también vamos a ver algunos cuerpos legales notorios y, bueno, fundamentales de esta era para nuestro estudio de la clase de historia del derecho. Entonces, las leyes van también a reflejar en el derecho romano estas grandes tres fases políticas, ¿no? en el derecho y en las instituciones. Entonces, muchos de ustedes tal vez van a preguntar, bueno, pero ¿qué es una institución? O sea, ¿qué significa institución? Bueno, una institución es una fuente de derechos y obligaciones. Puede ser muy abstracto al principio, pero podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, una institución es la propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da unos derechos y pone límites a otras personas, la propiedad privada. Otra institución es el matrimonio, porque entonces regula también la comunidad de bienes, el deber de auxilio, y así sucesivamente en el derecho vamos a encontrar instituciones, unas más complejas que otras, pero de las cuales emanan entonces derechos y obligaciones, fundamentalmente en el derecho civil. Entonces, digamos, esta importante noción de institución es un concepto básico de derecho, pero que lo van a encontrar de hoy en adelante en todos los días de su carrera. Si están ejerciendo en cualquier área del derecho, van a tener que lidiar con instituciones porque de eso se trata.
Se trata de derechos y obligaciones entre las personas. Y por eso es que tenemos que prestar especial atención al proceso mediante el cual se forman las leyes o las fuentes de derecho. Importante resaltar que a pesar de que se habla de un sistema consuetudinario que es como basado solamente en este criterio de los jueces, o sea, el derecho consuetudinario es aquel derecho que se basa casi de manera exclusiva en la costumbre, en la jurisprudencia, que es lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, en el Reino Unido de Inglaterra o en Australia, en el Commonwealth, ¿no? Estas otras figuras las podríamos abordar si les interesan, pero por el momento quiero que olviden esas regiones del mundo y nos enfoquemos entonces en los países europeos y en los países de América Latina y América Central en general. ¿Por qué? Porque el derecho de todos los de Europa como tal, del mundo civilizado, que muchas veces se dice primer mundo, no estoy muy a favor de esas distinciones de esa manera, pero el hecho es que así se identifica. Y también el derecho de América Latina viene del derecho romano. Y por eso se llama derecho civil. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué llamarlo derecho civil? Porque en la codificación que les menciono durante estos periodos que vamos a ir viendo, ocurre algo que es la codificación y se puede ver claramente el jus civilis o el derecho civil y el jus gentium o el derecho de gentes que tenía pues otras disposiciones que tienen que ver con la ciudadanía y luego muy adelante pues vamos a ver que se desarrolla el derecho penal como un cuerpo de leyes autónomo. Podrán preguntarse a veces por qué tenemos que estudiar el derecho civil para entender las instituciones de América Latina. Y es que, bueno, la colonización, la influencia de las potencias, en particular en nuestro caso de España, a través de la conquista, nos trae directamente no solamente el derecho romano, sino también la influencia del derecho canónico, que en este caso quiere decir pues el derecho de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que tenemos tanto el derecho de España entrando al territorio con la conquista, pero también tenemos las encomiendas que entran entonces con el derecho eclesiástico, el derecho canónico. De esta manera, entonces tenemos ya como otras referencias y fíjense que estamos hablando de situaciones que tienen muchísimos siglos entre una y otra. Acabamos de mencionar la República, ¿verdad? Que la República tardía mencionamos justo en esta sesión que termina pues en el 27 a.C. Y después, haciendo esta referencia a América Latina, el derecho civil, a cómo entra este derecho a nuestra región, ya estamos hablando de 1540, ya hay unas encomiendas, ¿ok? Claro, 1430 y todas estas fechas, pues, que se diga de la época del descubrimiento, no revisten la misma importancia legal porque era como algo un poco salvaje. Pero cuando nos vamos al derecho indiano, que es como se identifica este derecho que se forma con la conquista, vemos claramente la influencia del derecho español, instituciones prácticamente exactas al derecho romano, lo vemos en el Código Civil actual y también en el Código Penal actual. También otras figuras del derecho administrativo son casi exactas a lo que vemos en la codificación de Justiniano. De esta manera, entonces, ven la importancia de estudiar esta época específica, de comprender que que el estudio del derecho requiere la comprensión del contexto político. Es decir, ustedes no pueden estudiar derecho sin entender el contexto político, sin entender cómo la política afecta las fuentes de derecho y la importancia de que ustedes empiecen a formar su criterio desde ahora, porque solo abogados que tengan criterio, verdaderos juristas, podrán ejercer en cualquier ordenamiento, porque es una forma de pensar, es una formación lógica que ustedes van a adquirir en esta carrera y que para poder hacerlo bien, para poder luchar por la excelencia en su carrera,
tienen que entender el contexto histórico para que sepan buscar el origen de las instituciones que están encontrando a lo largo de su carrera. Bien, en este contexto, aunque hemos hablado de las divisiones del estudio del derecho romano, debemos recordar que esta evolución es gradual. Entonces no podemos fijar fechas absolutas, como que el concepto de propiedad cambió en esta fecha. No, vamos a hablar de etapas, de contexto. Y entonces, las fuentes de derecho es lo que ustedes deben buscar. Siempre que estemos estudiando el derecho en general y su contexto histórico, ustedes deben estar pensando en las fuentes de derecho, en cómo se formaban las leyes en cada periodo. Bien, durante el periodo arcaico, ¿verdad? La sociedad romana era gobernada por un cuerpo de costumbres, como hablamos. Y esta formulación y esta expresión de normas y instituciones que llevaban los miembros de las universitas, dentro de cierto sentido era como una universidad, no formalmente le podemos llamar así, pero digamos el clero, en este caso, era quien estaba a cargo de la labor técnica de organizar las leyes y compilarlas. Entonces se volvieron pues los consejeros, ¿no? Los consultores de la ley. Esto pasa en muchas sociedades primitivas, no solamente en Roma en el periodo arcaico, o el periodo arcaico me refiero entonces antes de la monarquía, ¿no? Inicio de la monarquía. Periodo arcaico entonces pasas en muchas civilizaciones que hay como una mezcla entre la religión y el derecho, o la religión y el Estado. Una transacción legal o un procedimiento no podía tener efecto si no se realizaba de acuerdo a los rituales prescritos por estas autoridades. Óigase bien, hay un aspecto ritualístico, así como hay reglas para la misa, ¿verdad? Católica, pues también había reglas para la celebración de contratos o la celebración de matrimonios, que en definitiva se presenta más adelante como un contrato. En los momentos en que la codificación de las normas estaba comenzando en Roma, los ciudadanos tenían que contentarse con una ley que se llamaba la ley de las 12 tablas. Es decir, esta es la norma más arcaica que podemos citar, de la cual vamos a partir en este curso, que fue establecida como tal, escrito en una piedra, la ley de las 12 tablas, en el 450 antes de Cristo. Esta ley entonces tenía los primeros procedimientos escritos o las primeras reglas escritas para lograr la consecución de la justicia y se constituye como una nueva fuente de derecho que se suma entonces a estas costumbres arcaicas que estamos discutiendo en este periodo. En los siguientes años, las leyes, pues, correspondientes a las 12 tablas, tuvieron su desarrollo también y su interpretación comenzó a formar parte del estudio de los pontífices y de los juristas seculares. De esta manera, más adelante, en la oficina del pretor, el pretor es una figura que vamos a ver en detalle con más calma, pero el pretor era como un juez de paz, digamos, pero también tenía que ver con representar al Estado como tal. Es mucho más que un simple juez o mucho más que un simple recolector de impuestos, que a veces en las películas se muestra el pretor como simplemente un recolector de impuestos. Esto no es así. Si se fijan en el mundo pues informal, no se entiende bien lo que es el pretor y es importante que ustedes lo sepan. Entonces el pretor es una nueva magistratura, es decir, un cargo nuevo dentro del Poder Judicial o dentro de este sistema legal que empieza a tener figuras ya formales. Entre estas vamos a ver el pretor, que es una figura central en Roma,
que inicia en el 367 a.C. Esta nueva magistratura está a cargo de la administración de los asuntos de la ley privada. Es decir, todo lo que tiene que ver con iuris civilis podían ir al pretor, los procedimientos, la forma de hacerlo e incluso las disputas en muchos casos. Durante el curso del tiempo, el pretor y los edictos que podía emitir esta magistratura se volvieron una de las fuerzas formativas más relevantes del derecho romano. Esta magistratura del pretor con el tiempo fue desarrollándose y se transformó en una de las fuerzas formativas más importantes dentro del derecho romano, creando entonces la base por una fuente distinta que fue conocida entonces como ius praetorium o ius honorarium, ¿vale? Entonces, esta magistratura del 367 a.C. tomó tal relevancia que creó un cuerpo de normas que ya se podían identificar dentro del derecho romano. Y este cuerpo de normas del pretor, de esta magistratura, se conoció entonces como praetorium o ius honorarium. La historia del derecho, entonces, en esta sesión deben pensar los siguientes puntos. Vamos a conocer un poco sobre un personaje relevante que se llama Julio César, ¿no? Que es un cónsul y se conoce mucho, no solo por su asesinato, que fue algo bastante estremecedor, sino también porque marca el final de la época de la República. Entonces, Julio César marca el final del periodo de la República tardía y el inicio del imperio. Lo vamos a ver para que ustedes tengan un personaje claro al cual referirse cuando quieran ver ese cambio, ¿no? Porque la República es un periodo que se entiende como de gloria, donde había leyes, donde había justicia, donde había fuerzas políticas y distintos derechos, crecimiento, ¿no? O también ocupación de nuevos territorios, muchas riquezas, en fin. Por eso vamos a ver a Julio César, para que tengan un personaje de ese momento importante. Y luego deben recordar entonces, en el marco ya del estudio del derecho como tal, como disciplina jurídica, entonces van a recordar que la primera ley de Roma arcaica fue las 12 tablas. Esta fue la primera, la ley de las 12 tablas. Y que además la ley en todos estos periodos tempranos de Roma, entonces se formaba por costumbres y por decisiones locales que eran compiladas por miembros de la clase del clero, que más adelante entonces hubo luego juristas seculares, es decir, juristas que no estaban vinculados a la iglesia. Más adelante vemos otro fenómeno central, que es la codificación con Justiniano, ¿ok? Y luego, el siguiente punto que deben recordar para esta sesión es que Julio César marca desde su posición de cónsul y el asesinato que ocurre el 15 de marzo del 45 a.C., pues la caída, el final del periodo de la República tardía y el inicio del imperio. Estas son las cosas que deben llevarse, que deben recordar de esta primera sesión de Historia del Derecho M05 con la profesora Mariana León Vargas. Hasta la próxima sesión.